Tienes la oportunidad de descubrir la verdad detrás de un caso sin resolver. ¿Cuál eliges? Para todos mis redditores franceses aquí, diré el caso de Xavier Dupont de Ligonnès. El tipo mató a toda su familia y los enterró bajo su plataforma de concreto, antes de desaparecer por completo sin dejar rastros. Y han pasado más de 10 años. Sinceramente, creo que se cambió de nombre, obtuvo nueva documentación y vive en algún lugar sin que nadie se dé cuenta. Busque John List, un caso muy similar. Asesinó a su familia en 1971 y desapareció por completo para ser capturado en 1989 después de aparecer en America Most Wanted. Había un niño que desapareció en mi ciudad natal cuando yo era un niño. Un par de años más joven que yo. Salió un poco en las noticias. Se esfumó un poco y no he podido encontrar nada desde entonces. Todavía veo volantes para él de vez en cuando. Kyron Horman. Tenía más o menos la misma edad que Kyron Horman y recuerdo haber visto las noticias. Lo más destacado que todavía me llama la atención hasta el día de hoy es cómo congelaron un pastel para él, con la esperanza de que estuviera en casa para apagar las velas y comer una porción. Espero que haya justicia para él algún día. 2 niños con los que iba a la escuela murieron en un atropello y corrieron por el costado de la carretera mientras caminaban a casa después de una fiesta. Según algunos informes, solo uno de los niños murió al ser atropellado por un automóvil y el otro parecía haber sido golpeado hasta la muerte. Han pasado 20 años y nadie ha confesado ni ofrecido ninguna información sobre el caso. Gareth Williams, ese tipo del MI6 que fue encontrado muerto dentro de una maleta cerrada con candado. Su muerte fue dictaminada como un accidente autoinfligido y luego, un ex tipo de la KGB afirmaría que la KGB lo mató después de no poder convertirlo en un agente doble. El hecho de que fueran con una historia de encubrimiento tan descuidada lo hace mucho más extraño. Obviamente, sabían lo descuidado que era, y decidieron hacerlo por una razón. Querían que la gente sospechara, supongo que para distraer la atención de algo de lo que deberían haber sospechado más. Esto podría perderse en el mar de comentarios, pero desearía poder averiguar qué le sucedió a mi mejor amigo de la infancia. Ella desapareció hace 10 años y no se descubrió nada sobre el caso desde entonces. Te deseo toda la suerte y la buena fortuna del mundo en tu búsqueda de ella. Cada vez que veo este tipo de hilos de preguntas en Reddit, siempre recuerdo cuántas personas tienen un ser querido que ha desaparecido. Me entristece pensar en todo ese dolor, y la falta de respuestas bien puede ser inquietante. Lo siento por su pérdida. Asesino del Zodíaco. Lo jodido de ese caso es que casi lo tenemos. Mató a un taxista. La policía llegó allí, pero debido a los informes de que un hombre negro había matado al conductor, los policías dejaron ir a un hombre blanco sospechoso que abandonaba la escena sin interrogarlo. Escuché en alguna parte que un niño vio al sospechoso y se equivocó, refiriéndose a un hombre en las sombras, como un hombre negro. Todavía creo que el asesino del Zodíaco fue más de una persona. Tal vez Arthur Lake Allen lo inició. Tenía una red, o debido a que se volvió viral tan rápido, otros se sumaron y se convirtieron en imitadores. Pero al asesino de Zodíaco no le importó, ya que puso a la policía en el camino equivocado. Grado Asa, una niña de 9 años salió de su casa en medio de la noche, mientras hacía frío y tormenta, con una bolsa de ropa preempacada. No tenía motivos para huir y tenía acceso limitado a la computadora. Un camionero dijo que la vio caminando esa misma madrugada en la oscuridad junto a la carretera, y que corrió hacia el bosque. Más de un año después, se encontró su mochila envuelta en una bolsa de plástico a unas 26 millas de distancia, lo que no arrojó más avances. ¿Por qué se fue? ¿Por qué huyó del camionero? ¿Cómo terminó su mochila tan lejos? ¿Sigue viva? ¿Se encontró con un juego sucio? Asa Degree también ocupa un lugar muy alto en mi lista, tal vez porque todo este caso parecía tan extraño. Debe haber tenido muy mala suerte al encontrarse con una mala persona esa noche. O las cosas eran aún más siniestras. Si no, tiene que ser un caso importante. Entonces, ¿quién asesinó a mi amigo? Fue asesinado hace 10 años durante el fin de semana de Acción de Gracias.
Y su caso aún permanece abierto hoy. Su familia merece saberlo. Dios, no puedo imaginar no tener ese cierre. Mi mamá fue asesinada y el asesino fue atrapado en una semana. Gracias a Dios. Pero esa fue la semana más larga de mi vida. El dolor permanece por supuesto, pero sin saber quién. ¿Qué? ¿Cómo me comería de adentro hacia afuera? Francamente, todavía tengo un montón de preguntas, ya que el asesino hasta el día de hoy lo niega. Pero al menos tenía el caso judicial y la abrumadora evidencia para guiarme. Todo lo que puedo hacer es llenar los espacios en blanco. ¿Pero no tener nada? Mis condolencias para ti y la familia de tus amigos. Un amigo mío desapareció hace más de 20 años. El caso se enfrió y no tenían ninguna evidencia contra el principal sospechoso. Luego, una década más tarde reabrieron el caso y lo condenaron por asesinato. Tiene 15 años. Fugitivos de Alcatraz. Sé que es muy reciente, pero los asesinatos de la Universidad de Idaho. El hecho de que estos niños fueran asesinados mientras otros estaban en la casa es lo más desconcertante para mí. Me hace pensar en los asesinatos del País de las Maravillas, donde alguien que no era el objetivo era asesinado solo por estar allí. Pero los niños de Idaho no. Es morboso, pero tengo mucha curiosidad. Sí, todavía no es un caso sin resolver exacto. Vivo a unos cientos de metros de donde ocurrió eso. La vibra de la ciudad no ha sido la misma y no estoy seguro de que alguna vez lo sea si no se soluciona pronto. Esos niños y las familias merecen justicia. Moscú es realmente una hermosa ciudad que se ha visto completamente empañada por estos asesinatos. Absolutamente trágico. Si eres de México, el caso de Ayotzinapa, a donde se llevaron y asesinaron a 43 estudiantes. Nunca ha habido una declaración oficial del gobierno mexicano, pero se sospecha que el gobierno y las milicias estuvieron involucrados en los secuestros. Hay un documental en Netflix si a alguien le interesa. Recientemente arrestaron al alcalde y a algunos policías por su participación en la masacre. El niño en la caja, especialmente porque su identidad nos acaba de decir hoy. Su nombre completo, que no se conoce desde hace más de 65 años. Es Joseph Augustus Zarelli. Su familia vivió en la misma ciudad todo este tiempo. Raro, nunca lo buscaron. ¿Qué le pasó a Madeleine McCann? La desaparición del vuelo 370 de Malaysian Airlines también está ahí. Este me molesta, aunque acepto completamente la mejor explicación de que fue un suicidio diseñado para ser un misterio. Sin embargo, es tan horrible pensar que alguien que decidió suicidarse tuvo tan poca consideración por otros humanos y que simplemente se llevaría a cientos de personas con él. The Atlantic hizo un artículo súper detallado al respecto. Nunca lo sabremos con 100% de certeza, pero parece lo más seguro posible que el piloto básicamente se suicidó después de despresurizar la cabina para matar a todos los pasajeros que volar durante el mayor tiempo posible antes de sumergirse en el océano. Es lo único que tiene sentido más consistente con los escombros que han recuperado. El secuestro y asesinato de mi amiga Amy Mikhalievich el 27 de octubre de 1989. Los asesinatos de mi mejor amiga, Emily Gause, y su hermana Carissa Gause. Uno de mis buenos amigos murió en circunstancias sospechosas. Dictaminaron que se trataba de un accidente de moto, pero su cuerpo fue encontrado casi un día después de su muerte. Fuera de la carretera. Sé que apesta tener tantas preguntas. A nivel internacional, Jack el Destripador. Todos los involucrados, o quienes puedan saber algo de primera mano, están muertos. Los 3 de Springfield. Mi primera opción, misterio absoluto. Incluso las teorías plausibles ni siquiera se rascan la picazón. Este grado de Brian Saffer y Asa. El asesinato de mi abuela. Sucedió cuando mi madre era muy joven. Illinois, 1980. La historia cuenta que mi abuela estaba en un club. Ella sale del club. Alguien la mata. Un tiro en la cabeza. 3 en el pecho. Sin motivo. Sin sospechas. Tuve problemas con mi bisabuela abusiva. Su hermana o prima era Claudia. Creo, si pudiera encontrar la verdad, probablemente le traería paz a mi madre. En 1995, 6 adolescentes desaparecieron en mi ciudad natal.
Era el día de San Patricio y habían estado de fiesta y fueron al puerto deportivo local y robaron un bote pequeño y un triciclo de agua y salieron al lago y nunca más fueron vistos. Nunca se encontró rastro de ninguno de ellos. Ni siquiera el bote o el triciclo de agua. Ninguna evidencia apuntaba a que se tratara de una situación de fuga. La investigación en conjunto fue una basura y muchos han especulado desde que la policía estuvo involucrada de alguna manera y hubo un encubrimiento. Sneha Ann Phillip. Era una doctora que desapareció en el Bajo Manhattan la noche anterior al 11 de septiembre. Muchos, incluida su familia, creen que murió en el World Trade Center, pero no tenía motivos para estar allí. Algunos sospechan que su hermano o su esposo podrían estar ocultando algo. Lo que me parece probable. Desaparición de los niños Sodder, la víspera de Navidad. El 24 de diciembre de 1945, un incendio destruyó la residencia Sodder en Fayetteville, West Virginia, Estados Unidos. En ese momento, estaba ocupado por George Sodder, su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos. Durante el incendio, George, Jenny y 4 de los 9 niños escaparon. Los cuerpos de los otros 5 niños nunca fueron encontrados. La familia Sodder sobreviviente creyó por el resto de sus vidas que los 5 niños desaparecidos sobrevivieron. Por mucho que quisiera decir un caso que es más nacional y mundano. Mi caso sin resolver tendría que ser Amber Hagerman, Amber Alert. Mi hermana y yo éramos muy amigas de la infancia. Jugamos de niños en las casas de los demás. Fiestas de cumpleaños, etc. Todavía me persigue hasta el día de hoy. Lizzie Borden. No podría haberlo hecho, pero tenía que haberlo hecho. No creo que ella lo haya hecho. Pero el desembolso de la casa y la línea de tiempo hacen que sea muy difícil creer que fue un extraño. Si lo era, eran criminales fáciles de permanecer en la casa durante tanto tiempo después del primer asesinato con la mayoría de las puertas cerradas y sin pasillos reales como en las casas modernas. Tengo que saber. Definitivamente lo hizo. Intentó comprar un agente venenoso el día anterior. Su coartada siguió cambiando. Quemó su ropa unos días después. Mintió sobre que su madrastra se fue de la casa abruptamente ese día. Quiero decir, el único sospechoso lógico es ella. Estuvo en casa con el cadáver de su madrastra arriba durante horas. Las víctimas de asesinato son abrumadoramente asesinadas por personas que conocen, especialmente aquellas asesinadas tan brutalmente. Aemin lee porque después del espectáculo que Serial hizo de su asesinato. Su familia al menos se merece eso. Fue bueno de su parte nombrar a la víctima en lugar del presunto asesino. La desaparición en 1991 de Michael Dunaghe, de 4 años. Este siempre me hace dudar. Parque público, sin pistas, aterrador. Vine aquí para publicar esto. Éramos de la misma edad. Vivía a unas cuadras de mí. Me da escalofríos hasta el día de hoy cuando paso por la casa de sus padres o veo sus fotos todavía en las tiendas alrededor de Esquimal. Como australiano, quiero saber dónde está William Tyrrell o me gustaría saber quién es el hombre de la costa. William Tyrrell fue mi primer pensamiento también. Si estás hablando del hombre de Somerton, creo que con las pruebas de ADN descubrieron quién era este año. John Bennett Ramsey o el caso de Robbie Dunbar. Está confirmado que el niño que decía ser Robbie Dunbar no es Robbie Dunbar. Pero desafortunadamente, no parece que vayamos a descubrir qué pasó con el verdadero Robbie Dunbar. Desafortunadamente, era un niño de 4 años que se perdió en un pantano. Es casi seguro que murió a las pocas horas de su desaparición. El asesinato de la Dalia Negra. Súper espantoso y súper triste. Jennifer Kesse, no estoy seguro de por qué, pero este es el único caso en el que no he podido dejar de pensar durante años. El vídeo de vigilancia del delincuente que estacionó su auto me vuelve loco. Es como la versión visual de En la punta de la lengua. Es tan irritante. El hermano menor de mi novia fue secuestrado y asesinado cuando éramos estudiantes de primer año. Años después mencioné en una reunión familiar que aún no han resuelto el caso. Mi tío entonces dijo, diré esto una vez y nunca volveremos a hablar de eso. Pero el asesino está muerto. Ya me he ocupado. El tirador de Las Vegas.
No hay mucho sobre él. Siempre me pareció intrigante lo aterrador y reciente que fue el incidente. Pero nadie habla de eso. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra? Uno de los mayores misterios arqueológicos e históricos que existen, aunque el manuscrito Voynich también está muy arriba, ya que fue escrito usando un sistema de escritura desconocido durante el Renacimiento italiano. Mis amigos fueron asesinados en 2004 en un auto en movimiento. Fue un tiro al azar. Tenían 14 y 16 años. Sin motivo, sin pistas, alguien simplemente se acercó a ellos mientras subían a un automóvil y les preguntó sus nombres. Entonces el tipo dijo, ¿sabes qué? No importa. Él y la gente en su vehículo sacaron armas y descargaron sobre mis amigos. Mis amigos murieron y otros 2 niños de edad similar también resultaron heridos. Brian Saffer desapareció en Columbus, Ohio. Estaba en un bar del campus con amigos. Se suponía que se iría de vacaciones con su novia a la mañana siguiente. Pero nunca llegó al aeropuerto. Las cámaras de seguridad lo muestran entrando al bar Ugly Tuna y nunca se le ve salir. Me encantaría saber la verdad detrás de la extraña desaparición en el Triángulo de las Bermudas del vuelo 19 de la Marina de los Estados Unidos cuando el 5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos torpederos TBM Avenger y 14 aviadores desaparecieron después de partir de la estación aérea naval en Fort Lauderdale, Florida, sin explicación. Luego, ese mismo día, la Armada envió un hidroavión PBM Mariner con 13 tripulantes para buscar los aviones desaparecidos. Esa nave también desapareció. Ha habido un montón de teorías, pero todavía está sin resolver hasta el día de hoy. Mis 2 abuelos fueron asesinados en su casa en 2011 en Kentucky y el caso aún no se ha resuelto. El asesinato fue muy extraño y llamó la atención de varias organizaciones de resolución de crímenes como la Sociedad Vidocq. Casi 13 años después y sin arrestos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.